Hola chicos, hoy vamos a comenzar el transporte de régimen laminar y de sólidos, pero hablando del fenómeno de transporte de energía, donde vamos a ver cómo tanto en materiales gaseosos, líquidos o sólidos podemos observar la transferencia de energía, más que todo o específicamente energía como transferencia de calor. Entonces vamos a empezar haciendo la introducción prácticamente del balance de energía, donde nosotros vamos a tener un transporte molecular de energía de entrada menos un transporte molecular de energía de salida más la entrada y la salida del transporte convectivo de energía. Y vamos a hablar de una generación o transferencia de energía que tal cual puede ser en forma de calor por medio de una de generación de energía eléctrica, generación de energía viscosa, química, etcétera, o por medio de un trabajo mecánico, etcétera, o eléctrico, etcétera. Vamos a ver que el balance de energía está igualado a cero, ya que podemos interpretar a este balance como un balance de una o dos variables independientes, es decir, variables espaciales. Si vemos esta distribución, nosotros podemos ver la distribución de temperatura de este componente, que como miramos es un componente de un flujo, el que va en dos direcciones, y eh, podemos ver prácticamente cómo este está calentando, porque tiene una temperatura máxima y una mínima, donde lo estamos viendo prácticamente en dos variables espaciales. Estamos viendo vamos a poner en X y en Z. Y vamos a poner la coordenada Y acá, donde vemos el perfil de temperatura y vemos los perfiles de velocidad del componente. Otro componente importante es que vamos a estar trabajando estos balances en régimen laminar y de sólidos con balance de energía solo en estado estacionario, y por eso es la característica que tengamos o igualemos nuestro balance a cero. Es decir, vamos a tener el comportamiento molecular, el comportamiento convectivo y la generación o transferencia de energía externa, que es muy análogo al balance que generamos en la parte de cantidad de movimiento. Para vamos a trabajar siempre con la técnica de balance en envoltura, generando un pequeño diferencial, donde primero se identifica la distribución de temperatura y el sistema coordenados. Si miramos este ejemplo, tenemos acá nuestro sistema coordenado que está para Z y Y, es decir, tenemos un sistema coordenado en un sistema cartesiano o rectangular. Y lo que vamos a ver es que Y positiva a vamos a ver una distribución de la temperatura con respecto a la variable espacial Y, es decir, la temperatura en función de Y. Después se escribe el balance de energía, que es la diapositiva anterior, para hacer su simplificación. Se determina la envoltura perpendicular a la variable espacial. Si nosotros tenemos la variable espacial como Y en esta línea, entonces una envoltura perpendicular a ella puede ser esta envoltura que vamos a hacer en rojo, que es esta delgada lámina, una envoltura de volumen, donde prácticamente va a tener una variable de Y más delta Y. Y después se construye el balance en diferencias finitas, donde vamos a tener esto, y se desarrolla el modelo matemático con la definición de derivadas. Es decir, estamos siguiendo los mismos pasos que al hacer los balances de la envoltura con los balances de cantidad de movimiento, con la diferencia que acá estamos tratando el fenómeno de transporte de energía, y para las fuerzas externas ahora vamos a hablar sobre generación y transferencia de energía externa al componente. Entonces, ¿cómo vamos a descifrar ese balance?
nosotros vamos a tener esa velocidad de entrada y salida por transporte molecular, lo vamos a ver prácticamente con la ley de Fourier de la conducción de calor, análogo a la cantidad de movimiento que se miraba con la ley de viscosidad de Newton o alguna ley análoga de ella, como la ley de potencias u otras leyes que no se comportaran como un fluido de Newton. En este caso tenemos la ley molecular de la energía, que es la ley de Fourier, que es expresada para todos los componentes, tanto líquidos, sólidos y gaseosos. Después vamos a tener la velocidad de entrada y salida por transporte convectivo y vamos a tener el transporte convectivo de energía de arrastre o movimiento global, donde va a englobar o va a determinar tanto la energía cinética y la energía potencial que se arrastra a lo largo del componente. Y por último vamos a tener la generación o transferencia de energía, que esta va a depender directamente de alguna definición importante. ¿De qué definiciones vamos a tener en la generación de energía? Prácticamente podemos tener disipación viscosa, disipación por energía eléctrica, energía de disipación por reacciones químicas, donde vamos a ir incluyendo definiciones como esta, que es la generación de calor por energía eléctrica, que está hecha por unidad de volumen, donde tenemos el cuadrado de la corriente entre la conductividad eléctrica, o que es la generación viscosa de energía por unidad de volumen también, donde tenemos la viscosidad y 2 veces el perfil de velocidades. ¿Qué otro tipo de generaciones podemos tener? Por reacción química, como lo he dicho, podemos tener generación viscosa por transporte de fluidos, de generación viscosa, generación de energía, donde el fluido se está viendo como un pistón y ese pistón nos genera un trabajo de frontera que es una generación de energía y que se va a sumar al transporte convectivo en su magnitud, o como podamos simplificar el componente para poder desarrollar a esta parte del arrastre o movimiento global, donde podemos poner densidad por CV temperatura. Entonces, este CV lo podemos cambiar con un CP por definiciones que nosotros podemos trabajar por definiciones. Y donde podemos ver que esa densidad por esa energía interna se puede reescribir también como densidad entalpía menos presión por volumen específico. Entonces, en los balances de la envoltura, las interfaces también van a ser importantes para determinar condiciones límites o condiciones que nos van a ayudar a trabajar prácticamente nuestras ecuaciones de balance en diferencias infinitesimales. ¿Dónde van a ser esas interfaces? Si vemos las interfaces sólidas con sólidos, líquidos o gases, es decir, donde siempre vamos a tener una interfase sólida, vamos a ver que la temperatura siempre es conocida. Al momento de resolver nuestra ecuación diferencial, en esa interfase nuestra temperatura va a ser conocida, y si estuviéramos en la práctica real, donde nosotros podemos medir tanto la temperatura de esta interfase, que es la temperatura externa, digamos, y de esta interfase, que sería la temperatura interna, y para conocer esta temperatura, no es que, y le voy a poner temperatura F, no es que vamos a introducirnos al cuerpo del elemento para conocer esa temperatura, pero con la temperatura externa y la interna nosotros ya sabemos estimar numéricamente esa temperatura de interfase que hay entre sólidos o entre líquido sólido, sólido gas, etc. Después vamos a ver que la interfase sólido-fluidos
va a trabajar prácticamente con la ley de calentamiento o enfriamiento de Newton. Y como sabemos, este está relacionado con un coeficiente individual de transferencia de calor, el cual vamos a aprender a calcular algunas ecuaciones para calcular el medio y que por la clase de operaciones unitarias ya sabemos cómo poderlo estimar también con relaciones empíricas o desarrollos que podemos hacer en esta asignatura al final del tema de transporte de energía. Y por último, vamos a ver que en las interfaces el calor es continuo en sólido-sólido y conocido. Tenemos que saber que esta premisa siempre va a ser real siempre y cuando tengamos, sepamos, más que todo, no que creamos, sepamos que las geometrías, sepamos prácticamente que las geometrías dependen de esa interfase. ¿Cómo es la dependencia? Vamos a ver nosotros que para paredes rectangulares o cúbicas, vamos a ver que esas paredes, todos nuestros calores en interfase 1 y en interfase 2 son iguales. Mientras que estas son las cartesianas. Mientras que la geometría de cilíndricas, vamos a ver si tenemos un flujo de transferencia de calor radial, vamos a ver que el calor 1 con el calor en el radio 2 no son iguales, solo si multiplicamos eso por cada uno de los radios. Es decir, dependiendo de la geometría, vamos a ver una distorsión o una similitud de calores para que nosotros podamos decir que son continuos y conocidos. Y por último, en este régimen, como estamos viendo en la parte de atrás, no solo estamos hablando de sólidos, sino que también de fluidos, y vamos a ver que los fluidos, por ese tipo de movimiento a la convección, vamos a ver que vamos a obtener dos tipos de fenómenos, tanto la convección forzada como la natural, donde van a haber dispositivos mecánicos que nos va a generar velocidad a los fluidos, y esa velocidad va a dar perfiles diferentes, miren, perfiles tanto de temperatura como de velocidad diferentes a los que nosotros podemos ver, tanto si tenemos una convección forzada, que el fenómeno se va a dar por una inducción de un dispositivo mecánico para generar el movimiento. Entonces vamos a ver su perfil de velocidad, como vemos acá, y vamos a ver una dependencia a ese perfil de velocidad con el perfil térmico. Prácticamente en el balance de energía vamos a tener que estar incluyendo ese perfil de velocidades para poder concluir cómo se va a ver nuestro perfil de temperaturas. Ahora, prácticamente acá nosotros tenemos esa velocidad que va a venir a partir de un balance de cantidad de movimiento. Ahora, cuando tengamos convección natural, nosotros vamos a ver que ese fluido también tiene movimiento, como vimos acá atrás. Acá no tenemos un agitador, pero sí está generando este movimiento, y este movimiento en la convección natural, como vemos acá, va a generar un perfil de velocidades y un desplazamiento de temperatura. Pero ese perfil de velocidades lo va a dar una diferencia de densidades, que esa diferencia de densidades se va a dar por la flotabilidad y tanto por la temperatura, que van a estar moviendo las moléculas que van a hacer o van a generar este perfil para dar su perfil de temperatura. Es decir, la diferencia clave es: en una conversión forzada, para inducir el movimiento necesitamos piezas mecánicas y vamos a generar un perfil de velocidad a partir de una ecuación de cantidad de movimiento. Y en la convección natural vamos a estudiar otros factores, como ser la flotabilidad, que es un balance de fuerzas equilibradas,
no es un balance de movimiento por tal de la cantidad de movimientos, sino un balance de fuerzas estáticas para equilibrar el componente y unos perfiles que se nos va a dar también por diferencia de densidades, dado que la temperatura, dado que la densidad es función de la temperatura. Y podemos decir que también es función de la presión. Y eso va a dar paso a que nosotros trabajemos con coeficientes de expansión isotérmica.